Hace algunos años, cuando estaba cursando mis estudios en el seminario, muchas cosas estaban pasando en mi vida, muchas cosas emocionantes. Y estaba aprendiendo cada día algo nuevo y era un momento de mucha emoción para mí. Y en ese tiempo yo estaba escuchando un predicador que a lo mejor han escuchado ustedes o escuchado de él, su nombre es R.C. Sproul, es un predicador inglés, y me enteré que iba a estar dando una conferencia a 2 horas de donde yo estaba. Así que dije, bueno, voy a tratar de ir, y tomé mi carrito. En ese tiempo tenía un carrito que apenas ya andaba, pero me fui y llegué. Era una iglesia histórica, muy antigua, muy grande, y llegué tarde porque iba ahí a la mera hora y me senté ahí atrás. Empezaron los himnos, la gente canta, pasa el pastor y presenta al hermano Sproul. Y entonces él pasa al frente, él ya un hombre ya grande. De hecho no lo he podido escuchar de nuevo en persona, he tenido algunos problemas de salud últimamente. Y entonces cuando él pasa al frente, hay un silencio completo en la congregación. De manera que cuando comienza la predicación, si a alguien se le caía una moneda de 10 centavos, se hubiera escuchado en todo ese auditorio. Y se percibía que había un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y lo que se me hacía interesante es que todo el mundo quería escuchar y no estaba alrededor de la personalidad, sino de lo que se estaba diciendo. Había un hambre de escuchar la palabra de Dios. Y me parece, y no soy el único que piensa así, que se está despertando en nuestro país y en nuestros países un hambre por escuchar la palabra de Dios. Que ya fue suficiente de charlas que no tienen nada que ver con las Escrituras, sino que más bien queremos saber como pueblo de Dios qué dice Dios. Y queremos escucharlo desde los púlpitos. Y el tema del día de hoy es la predicación bíblica y expositiva. Y mi propósito es analizar este tema de una manera parecida a lo que hicimos ayer con el tema de la iglesia. Vamos a ver 3 cosas acerca de la predicación bíblica y vamos a estar aprendiendo qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Así que primeramente quisiera considerar con ustedes lo que es la predicación bíblica y expositiva. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿Qué es la predicación expositiva? Vamos a empezar hablando de la predicación bíblica y después nos vamos a centrar hacia lo que es la predicación expositiva. Pero hay muchas diferentes definiciones. Una de las que más me gusta la dijo Martin Lloyd-Jones, que fue un predicador inglés del siglo pasado, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, y en un libro que les recomiendo que se llama Predicador y Predicadores, él dice: la predicación es lógica en fuego. Es un hombre que está en fuego por la palabra de Dios y está exponiendo cuidadosamente las Escrituras. Esa es una definición cortita, ¿verdad? Es lógica en fuego. Hay una definición que me gusta por su sencillez, y es que la predicación es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sale esto? Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Ahora, hay más cosas, hay más elementos con respecto a la predicación expositiva. Pero vamos a empezar con eso, una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. En Mateo 4, 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, y esa es la palabra clave, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, me tomé la libertad de buscar en un diccionario bíblico de palabras griegas a qué se refiere la palabra predicar. Y me encontré que se refiere a una proclamación hecha por un heraldo. Una proclamación hecha por un heraldo. Ahora, hay lugares para el diálogo, hay lugares para la informalidad de a lo mejor un estudio bíblico, pero la predicación, la palabra que se usa tiene que ver con una proclamación que está haciendo un heraldo. No sé si les tocó a ustedes ver cuando nació uno de los hijos de los príncipes de Inglaterra.
Ahora, cuando nació este pequeño bebé, se sigue una tradición antigua en Inglaterra y es que sale a las calles un heraldo. Fue un poco gracioso, todo el mundo lo estaba viendo en vivo, ¿verdad? Con sus celulares. Y sale este heraldo vestido de una manera que el día de hoy se nos hace un poco graciosa, pero está siguiendo una antigua tradición de vestimenta. Y él trae una campana en una mano y un pergamino en la otra. Y entonces empieza a sonar la campana ahí en una esquina. Y empieza a gritar, escuchen, escuchen, escuchen. Y abre el pergamino y dice, anunciamos que el día de hoy, año tal, después de nuestro Señor Jesucristo, nació el nombre, ¿verdad?, de los príncipes tales. Y entonces vuelve a sonar la campana y se va a otra esquina y suena la campana. Escuchen, escuchen. Y así va de lugar en lugar en Inglaterra. Ahora, imagínense que este heraldo llega y de repente dice, lee lo que tiene que decir o le dice, ¿y ustedes qué opinan, ¿Qué piensan acerca del nombre del nuevo príncipe? ¿Les gustó o no les gustó? No. El heraldo viene a decir algo y lo que viene a decir es lo que está escrito y nada más. O sea, sus opiniones ahí no, ni la de los demás. Él tiene un propósito y el propósito es proclamar lo que está en ese pergamino. Y a eso, eso es algo que yo pienso cuando veo en las Escrituras la predicación. Es un heraldo, es una proclamación. No se trata de mí, no se trata de lo que yo pienso, opino, creo, no, se trata de lo que Dios dice. Vamos a 2 de Timoteo 1:11, algunos versículos les voy a pedir que me acompañen, otros los voy a leer yo. 2 de Timoteo 1:11, 2 de Timoteo 1:11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, del cual yo fui constituido predicador, misma palabra, heraldo, apóstol y maestro de los gentiles. Me llama la atención, se los voy a leer yo, en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé, pregonero de justicia, misma palabra, hermanos, misma palabra en el original. Predicador, pregonero. Es un heraldo, una persona que proclama. ¿Qué es la predicación? La predicación bíblica es darle sentido al texto. Vamos a Nehemías capítulo 8, por favor, y versículo 7 y versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Y fíjense lo que dice aquí, es muy importante, en medio de los nombres complicados de decir. En Nehemías 8, del 7 al 8, hay unas frases importantísimas que nos van a hablar de lo que es la predicación bíblica. Dice así Nehemías 8 del 7 al 8, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, fíjense lo que dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe? La predicación expositiva, en lo más sencillo, si tuviéramos que decir qué es los elementos fundamentales de una predicación expositiva y bíblica, es explicar el texto, ilustrar el texto y aplicar el texto. Ahora, cuando doy alguna clase con mis alumnos, les digo, mira, si tu bosquejo no es muy bueno, pero tú explicas el texto, ilustras el texto y aplicas el texto, gloria a Dios por eso. ¿Okay? No, es que no fueron paralelos el punto 1 y 2, bueno, eso se puede mejorar, pero si pudiste leer ese texto, explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo, gloria a Dios, vas por buen camino para predicar expositivamente. La predicación bíblica es la que se apega a la Biblia, decir lo que Dios dice y no mis opiniones. Ahora, cuando hablamos específicamente de lo que se llama la predicación expositiva, la razón por la cual enfatizamos la predicación expositiva es porque tenemos una convicción de que esa es una manera de predicar la Biblia que le hace justicia al texto, que pone al texto en primer lugar, que buscamos que sea el texto de las Escrituras el que brille.
Y lo que queremos es mostrarlo a la congregación y decirles, eso es lo que Dios dice. Mira, aquí está. Entonces expositiva es porque se expone el texto, así de sencillo. Por eso se llama expositiva, se expone el texto. Steve Lawson, que ha escrito varios libros de predicación, dice acerca de la predicación expositiva: lees el texto, explicas el texto, exhortas con el texto, ese es el motor de la predicación expositiva. Y hay una frase lema, por así decirlo, de la predicación expositiva, y es la siguiente: el punto del texto es el punto del sermón. El punto del texto es el punto del sermón. Es decir, que yo no voy a las Escrituras y veo lo que dicen y luego las cierro y digo, ¿qué iré a decir yo al respecto? No, busco primero qué dice el texto y eso es lo que voy a exponer. Estaba en una ocasión platicando con un amigo hace unos 6 años y estábamos aprendiendo de la predicación expositiva y todo esto. Y entonces me dice, oye Manuel, ¿vas a predicar el domingo? Sí, voy a predicar el domingo. Le digo, pero no sé qué voy a decir. Y me volteé a ver y me dice, ¿qué? Y dije, creo que dije algo que no debí de haber dicho, ¿verdad? Dice, ¿cómo que? ¿Por qué te estás enfocando en eso? ¿Qué vas a decir? Lo que dice el texto. Eso es lo que vas a decir. O sea, tú vas a ir a la palabra, vas a verla, vas a estudiar y eso es lo que vas a decir. Y dije, me quise excusar. Bueno, sí, lo que quise decir es que no, estuvo mal. Y muchas veces, lamentablemente, eso es lo que pensamos. Bueno, ¿qué iré a decir? Bueno, voy a decir esto, déjame ver dónde la Biblia está de acuerdo conmigo, en vez de primero ir a las Escrituras y dejar que las Escrituras, que brote de las Escrituras lo que yo quiero compartir con la congregación. Y eso es con la predicación expositiva, hermanos, pero también en los estudios bíblicos, también en los discipulados. Hermanos, tenemos que concentrarnos en lo que dicen las Escrituras. Muchas veces esto pasa en algún estudio bíblico en donde se lee un versículo fuera de contexto y luego se dice, bueno, ¿y esto qué te dice a ti? ¿Qué sientes? Bueno, primero hay que ver qué es lo que dice, qué es lo que dice el texto. Porque a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que empezamos a sacar el texto fuera de contexto y por supuesto que se convierte en un pretexto. Está como en una ocasión, vi por ahí una fotografía de como un calendario, de esos que tienen versículos, ¿verdad? Ahí lo tienes en la cocina o algo así. Y el versículo que tenía el calendario era, todo esto te daré si postrado me adorares. No leyeron el contexto, ¿verdad? Es lo que Satanás le está diciendo al Señor Jesucristo. Pero así a veces, eso es lo que hacemos con la Biblia. La abrimos al azar, encontramos algún versículo que ya hayamos subrayado quizá, y lo leemos y decimos, listo, esto me dice a mí que, y lo que sea que sentí en ese momento, y ya me voy feliz porque Dios me ha hablado. Hermanos, tengamos cuidado cuando usamos la Biblia de una manera que nunca lo haríamos. Como por ejemplo, si tú estás leyendo un libro, no lo abres al azar, lees una oración y dices, bueno, yo creo que esto quiere decir esto. No, la Biblia está escrita en libros, con introducciones, con un cuerpo, con un final, y debemos de respetar las Sagradas Escrituras de la manera en que están escritas. Y debemos de estudiar las Escrituras con el propósito y la mente de ver qué es lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, pero qué es lo que él está tratando de decir. Y cuando discierno eso, a través del estudio y la guía del Espíritu Santo, entonces lo aplico a mi vida. Y debo de aplicarlo correctamente. Entonces el punto del texto es el punto del mensaje, y la predicación expositiva se centra en explicar la Biblia poniendo mucha atención a las palabras del texto y al contexto para que no se convierta en un pretexto. Ahora, lamentablemente, a veces se confunde y se piensa que la predicación expositiva es simplemente leo un pasaje y voy nada más, ahí voy explicando, y se convierte más en una clase. No, hay lugar para las clases, pero la predicación es una proclamación. Se tiene que proclamar. Se tiene que exhortar en base a lo que estamos viendo en las Sagradas Escrituras y se tiene que aplicar a nuestra vida. Porque, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para el día de hoy. Para el día de hoy. Los profetas son para el día de hoy. No, los profetas, pues esos ya. No, son para nosotros. Toda la Escritura.
Recuerdo una vez haber escuchado un predicador expositivo y leyó el texto. Él estaba predicando Isaías los domingos por la tarde, y cuando yo llegué a visitar, llevaba 5 años en Isaías, y iba por allá del capítulo, no sé, 30 y tantos, y lee el texto, y cuando termina yo digo, ¿cómo va a predicar eso? Como a veces dicen incorrectamente los predicadores, es que ese texto no predica. ¿De dónde va a sacar algo para la congregación de ahí? Y fue una predicación que entró a mi vida y exhortó. ¿Por qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil, toda es útil. Así que eso, cuando hablamos de la predicación expositiva, es que el punto del texto es el punto del sermón. Eso es lo que es. Es una proclamación hecha por un heraldo y con la autoridad de las Sagradas Escrituras, y no con mi autoridad como si yo fuera la gran persona. No, esto viene de la Biblia. Pero vamos a ver una segunda cosa, y es lo que implica la predicación bíblica. Lo que implica la predicación bíblica. Me gusta lo que dijo el reformador Calvino: cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando vemos las predicaciones de los reformadores, los cuales muchos de ellos eran muy capaces y muy inteligentes, pero sus predicaciones son sencillas. El mismo Calvino decía, estudio para ser sencillo. Igualmente, cuando ves las predicaciones de Martín Lutero, por ejemplo, quien era una persona brillante, él predica de una manera muy sencilla. Está tratando de que el pueblo de Dios entienda la palabra de Dios. Pero es importante notar que es verdad que había respeto por estos hombres, pero el enfoque era en exaltar la palabra de Dios, en exaltar la palabra de Dios. Y nuestra naturaleza es exaltar a la persona, pero el deseo debe de ser exaltar al Dios de las Escrituras, es exaltar lo que Él nos ha dicho. Así que la predicación bíblica implica, una de las implicaciones es que cuando se predica fielmente la palabra, Dios está hablando. Dios habla a través de la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, tú y yo debemos de poner mucha atención cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo, ¿cuál es el propósito principal de la predicación? Creo que es darle a los hombres y mujeres un sentido de Dios y su presencia. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Martin Lloyd-Jones? Que cuando la predicación, cuando está esa predicación que se está exponiendo el texto, el pueblo de Dios debe entender que Dios está hablando. Dios está hablando ahí. Lamentablemente a veces cuando está la predicación el domingo por la mañana o por la tarde, a veces parece que es una charla motivacional y cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? En lugar de decir, esto es lo que Dios me está diciendo a mí hoy. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito desesperadamente la palabra de Dios. Yo necesito desesperadamente la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud al escuchar la palabra predicada? ¿Se fijaron que en el pasaje que leímos de Nehemías dice que hacían entender al pueblo la ley, y lo dice, y el pueblo estaba atento en su lugar? No sé si vieron esa frase, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios? ¿Estoy poniendo atención? A veces pensamos que, y esto no es correcto, pensamos, bueno, la adoración es la primera parte y la segunda parte es la predicación, eso ya no es adoración. Por supuesto que es adoración, por supuesto que es adoración. Y usted, la manera en que escucha, la manera en que aplica, es su adoración a Dios también. El sermón es adoración a Dios. Y a veces pensamos, bueno, sí, el predicador, ¿verdad? Es el que está adorando a Dios porque Él es el que está predicando. Hermanos, nosotros cuando escuchamos, nuestra actitud, nuestra manera de decir, esto es lo que Dios quiere y tiene para mí. Me da a veces tristeza que nos convertimos en personas tan críticas,
Me sorprende de veras cómo hay algunas personas, no sé con qué motivos, pero están poniendo mucha atención para ver en qué te equivocas, en qué se equivoca el predicador. Dijo Pablo y era Pedro. Se equivocó, ¿verdad? Dijo mal la referencia, se equivocó. Dijo esto y se me hace que quiso decir esto, que querría decir esto, que está mal. ¿Por qué? ¿Verdad? Debemos de tener mucho cuidado. En la universidad en donde tengo la gran oportunidad de trabajar, le pido a veces a mis estudiantes que me traigan un sermón y luego lo tengo que calificar. Entonces tengo que calificar el sermón y siempre me da mucho temor eso, me da mucho temor. Y cuando estoy en una predicación de domingo, tengo que conscientemente decir, no voy a ponerme mis lentes críticos de ver, a ver, el punto 1 y el punto 2 eran paralelos, y a ver, la aplicación y la ilustración sí estuvo bien. No, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que entre a mi corazón. Yo quiero que me renueve. Y sí, a veces escucho alguna cosa o dos que digo, bueno, a lo mejor eso no fue la mejor manera de decirlo o etcétera, pero ese no es mi enfoque. Mi enfoque es que yo desesperadamente necesito la palabra de Dios. Yo la necesito. Mi actitud a la predicación demuestra mi actitud hacia Dios, porque Dios es el que ha establecido la predicación. ¿Cómo salva a Dios? Por la locura de la predicación. Esto no es algo que la iglesia se inventó para tratar de propagar el mensaje. Esto es algo que Dios diseñó para que escuchemos el evangelio y para que seamos transformados. ¿Estoy distraído? ¿Distraigo a otros? ¿Tomo en serio la predicación? ¿Medito en lo que he aprendido? Pero si no pongo atención, si me distraigo o peor, distraigo a otros, es faltarle el respeto a la Biblia y el faltarle el respeto a Dios. Ahora, yo entiendo que a veces, y me pasa en la congregación, y me pasa a mí también, uno a veces está cansado y no es fácil tampoco estar 45 minutos sentado. Pero hermanos, es muy diferente a estar luchando, ¿verdad? A decir, esto no es para mí, yo nada más vine aquí para cumplir, porque soy cristiano y tengo que escuchar el sermón, pues no hay de otra. No, hermanos. A veces usamos el sermón para checar el celular, ver el internet, levantarme por cualquier excusa. Ahora hay razones legítimas para hacerlo, pero debo de tener cuidado. Me acuerdo que en una ocasión estaba con mis estudiantes y los quiero muchísimo y les dije, vamos a orar. Y entonces cerramos los ojos y empezamos a orar y empiezo a escuchar. Alguien tecleando, el otro, oye, que la tarea, que quién sabe qué. Y yo en plena oración. Y entonces terminamos la oración y les pregunto, jóvenes, ¿qué es orar para ustedes? No es el telón en donde puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Porque el profe no está viendo. La oración es que estamos hablando con Dios. Estoy hablando con Dios, no es el telón, no es el momento para checar mi correo electrónico para que no me cache el profe. No. Y hermanos, a veces pasa igual con la predicación. Pero una de las implicaciones de la predicación es que Dios está hablando. Y mi actitud a esa predicación demuestra mi actitud hacia las Sagradas Escrituras y hacia Dios mismo. La predicación bíblica y expositiva implica que Dios está hablando a través de una persona. Dios está hablando a través de una persona. No es solamente una charla, es una proclamación de parte de Dios. Y cuando la Biblia fielmente se expone, Dios está hablando. Cuando la Biblia fielmente se expone, Dios está hablando. Estoy convencido de eso. Richard Baxter, el predicador y pastor puritano, dijo lo siguiente: prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo, y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Hermanos, esto es algo que yo he puesto en mi vida. Yo siempre pienso que hoy podría ser mi última predicación.
porque yo no sé si yo voy a vivir mañana. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Y yo podría ahorita salir en la noche y estar en un accidente y encontrarme con el Señor. Pero para mí toda predicación es mi última predicación. Y para Baxter también. Él decía, yo prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo y como un hombre que se está muriendo, a hombres y mujeres que se están muriendo. O sea, es una urgencia esto. Y yo le quisiera exhortar a usted que usted escuche cada predicación como si fuera la última vez. Póngale la atención debida. Sáquele el jugo, ¿verdad? Ore al Señor y pídale que verdaderamente usted tenga esa disposición. Me trae mucha tristeza que a veces es en las congregaciones cristianas, y lo digo también, inclusive por mi congregación, en donde es tan casual todo que se pierde ese sentido de estar delante de Dios. ¿Y qué es la predicación? Es eso, estar delante de Dios mismo a través de su palabra. Y cuando yo escucho la palabra proclamada, debo de estar ahí al 100 por la gracia de Dios y con todas mis fuerzas. Vamos a ver una tercera cosa. ¿Qué hace la predicación? ¿Qué hace la predicación bíblica? Bueno, primeramente convierte el alma. Yo les leo el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Todos nosotros necesitamos cambiar aspectos de nuestra vida. Muchas veces buscamos en todos lados menos en donde es el lugar correcto. La palabra de Dios, la Biblia, transforma, convierte nuestra alma porque es lo único que puede llegar hasta ahí. La ley de Jehová es perfecta y cuando algo es perfecto no necesita que le hagan cambios. Y cuando la Biblia es predicada fielmente es la perfecta palabra de Dios para nosotros. Debemos tener mucho cuidado cuando escuchamos un sermón y decimos, oye, esto le va a ir muy bien a fulanito. Ojalá y esté poniendo atención, ¿verdad? O a veces le queremos ayudar al Espíritu Santo con el codazo. O sea, dice algo el predicador y el codazo a la persona de un lado, ¿verdad? Escúchalo, esto es para ti, ¿eh? Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Debemos de siempre pensar, esto es para mí. Esto es para mí. Dios quiere hablarle a usted a través de la predicación. La predicación bíblica entiende que todos nosotros tenemos una necesidad interna, todos nosotros tenemos la necesidad de que nuestra alma sea convertida, de esos pecados que buscan dominar nuestra alma. Y nuestra alma necesita ser continuamente curada por la palabra de Dios. Pero también la predicación bíblica penetra el alma. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Mire lo que dice aquí el autor de Hebreos, en Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si la predicación no está afectando mi alma, algo anda mal. Algo anda mal. Puede ser que parte de la responsabilidad esté sobre el predicador y hermanos, si usted predica la palabra, se lo tiene que tomar muy en serio, porque las almas dependen de eso, las almas dependen de eso. Usted no tiene el derecho, no tenemos el derecho de torcer las escrituras. No podemos tomar y hacer de las escrituras lo que queramos porque nosotros queremos decir algo. Las escrituras deben de ser primordial en todo lo que decimos. Debemos tener mucho cuidado con tener ese tipo de actitud. Escuché la historia de Robert Murray M'Cheyne. Él fue un predicador escocés que murió bastante joven, en sus 30s.
Pero cada vez que Robert Murray McCheyne predicaba, él tenía uno de esos antiguos púlpitos de hace mucho tiempo, donde uno tenía que ir caminando hacia arriba. Eran púlpitos en alto que se acostumbraban en Europa y en Estados Unidos. Y se dice que cuando el predicador McCheyne iba subiendo los escalones, habían personas que empezaban a sollozar. Y las personas que visitaban, se les hacía algo extraño eso, que ni siquiera había comenzado a hablar y las personas ya estaban sollozando. Y lo que sucedía es que este hombre predicaba con tal urgencia y pasión que las personas ya sabían que su alma iba a ser redarguida por la palabra de Dios. Era algo que ya esperaban, porque este hombre usado por Dios se tomaba en serio la predicación y el pueblo también. Cuando Dios habla a través de la predicación, su palabra entra como una espada de dos filos, y el apóstol Pablo pensó en el ejemplo más práctico y común en su tiempo, que es esa espada de dos filos que se usaba por los romanos, que entraba, ¿verdad?, directo. Y el objeto más cortante que hasta el día de hoy se ha creado, de acuerdo a los récords Guinness, es una aguja metálica llamada la aguja de tungsteno. Y la aguja de tungsteno, escuche esto, puede cortar hasta un átomo. Es algo increíble. Pero nada se ha inventado que pueda cortar el alma. Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios penetra hasta el alma, lo que ninguna aguja de tungsteno puede hacer. También la predicación bíblica cumple con el propósito divino. Dice en Isaías 55, 10 al 11, se lo voy a leer yo, es un pasaje común. Isaías 55, del 10 al 11, un pasaje precioso. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, la palabra de Dios y la predicación bíblica fielmente expuesta cumple con el propósito divino. Finalmente, con nosotros o a pesar de nosotros, Dios cumplirá su propósito. El consejo de Dios permanecerá, su palabra traerá y hará lo que Dios quiere, y Dios usará su palabra para transformar y cambiar vidas. Pero Dios quiere que seamos parte de ello. Ahora, si usted tiene la gran bendición de predicar, usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios, una preciosa responsabilidad delante de Dios. Hermanos, tomémoslo en serio. Prediquemos como si fuera la última vez que vamos a predicar. Y si usted regularmente, y espero que sí, si usted es miembro de una iglesia, está escuchando la palabra de Dios, venga a la expectativa. Levántese el domingo en la mañana ya con su corazón, preparando su corazón. Es más, el sábado acuéstese temprano, prepárese desde un día antes, venga listo para escuchar la palabra de Dios y sea transformado por ella. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que la predicación bíblica se esparza por todos nuestros países. Y si más predicadores, y yo estoy confiado en que Dios está haciendo algo, mientras más predicadores digan, ¿sabes qué? El punto de mi mensaje va a ser el punto del texto. Me voy a poner a estudiar lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia es lo que voy a decir. Hermanos, el avivamiento está por llegar si eso sucede. Termino con esto. El siglo pasado vivió un hombre, un guitarrista clásico muy famoso, llamado Andrés Segovia. Cuando Andrés Segovia tocaba la guitarra clásica, todavía no había y no se acostumbraba a tener micrófonos.
Entonces él iba a ese auditorio y se llenaba el auditorio, porque todo el mundo quería escuchar a Andrés Segovia. Y había una silla solitaria ahí en medio de ese escenario, y pasaba este hombre español y se sentaba en la silla, y todo mundo quería escuchar todo sonido y nota que salía de esa guitarra. Por lo tanto, se hacía un silencio tan absoluto que se le llama el día de hoy el silencio de Segovia. Porque era un silencio tal, porque todo el mundo quería escuchar esa guitarra sonando. Hermanos, que vengamos nosotros a escuchar la palabra de Dios con esa expectativa también, de que queremos escuchar toda palabra que se dice, y quiero saber y quiero entender y quiero aplicarlo a mi vida. Mi oración es que tengamos la misma actitud, no al escuchar una guitarra, por más bello que eso sea, sino el evento más sagrado que Dios nos ha dado, escuchar su santa palabra leída, explicada y aplicada a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por los cientos de fieles expositores a lo largo del mundo. Gracias. Y nuestro deseo es ver más y más y más. Que tu pueblo, Señor, tengamos hambre y sed de escuchar tu palabra predicada de manera bíblica, y que se exponga lo que tú dices y no lo que queremos decir, sino que seas tú el que hable. Dios, gracias te doy por esta congregación, gracias por el deseo de esta congregación de exponer tu palabra y de escucharla, y te pido que tú reanimes a cada hermano y le des nuevas energías, y nos des y me des nuevas energías para predicar como si fuera la última vez, porque esto es increíblemente importante, porque almas dependen de esto. En el nombre de tu Hijo, amén. Que el Señor les bendiga.